tengo claro cuáles son las demandas educativas consignadas en la ley, en la Constitución, pero supongo que son aquellas que buscan orientar el Estado hacia una ruta educativa, como garantizar los derechos a la educación, los derechos a la libre expresión, lo que tenga que ver con la formación de los individuos para estar reglamentado de alguna manera, y pues para eso está el Estado, para reglamentarnos y que no estemos como cabos sueltos, pero realmente no sé cuáles son las demandas educativas que estén allí planteadas exactamente. Bueno, yo creo que un poco, digamos, de la educación en el marco de la Constitución, lo que, digamos, de la manera como se proyecta es hacia fortalecer la democracia, ¿sí? Digamos, la Constitución del Estado Nacional, un Estado, digamos, que es pues, intercultural, plural, ¿sí? Y, digamos, también proyecta a la sociedad, pues, como un ente productivo, ¿no? Digamos que es necesario que en el marco de la educación, por lo menos pública, haya cierta perspectiva, digamos, hacia el trabajo, hacia la conciliación del trabajo, pues como un valor social, digamos, importante en el marco de eso que se debe presentar, digamos, constitucional de Colombia. El artículo 67 de la Constitución es el que habla más o menos de la educación. Entonces a partir de ahí pues ya se desprenderían como todos los principios. Por ejemplo, ahí de qué habla. Por lo menos siempre tratamos de crear un ser libre, que respalde la cultura, por ejemplo, que quiera esta nación, que quiera la nación, por ejemplo, que esté a la vanguardia en los adelantos tecnológicos, que sea un ser integral. Pues de pronto podríamos pensar que es el ser humano el que necesita el país, entre comillas, ¿cierto? Pero yo creo que dista un poco mucho de la realidad, por ejemplo, que tenemos nosotros en las aulas. Los fines de la educación en Colombia tienen que ver con la enseñanza a los chicos, a los estudiantes, sobre cómo desarrollarse integralmente, cómo darles herramientas para su desarrollo profesional, para su desarrollo social, para que ellos puedan convivir con otras personas en el respeto, en la igualdad, en la responsabilidad, en ciertos valores que enmarca la Constitución, y para que logremos en las prácticas laborales un excelente desempeño. De la educación colombiana son propender por el pleno desarrollo de la personalidad del estudiante, también involucrar a los padres de familia y a toda la comunidad educativa en los procesos educativos de los niños, generar autonomía en las entidades educativas y hacer de la educación una herramienta para el desarrollo del país. Pues los fines de la educación colombiana, según esa ley, son como 14. Que no los sepa recitar, pero sé que tienen que ver con el educar en función de exigibilidad de derechos, en función de pensamiento crítico, en función de conocimiento del contexto. Bueno, en fin, el tema es que en general son tópicos, ¿sí? Están pensados para un aula ideal, ¿sí? Donde los chicos vienen motivados por aprender, motivados por hacer. Y pues lamentablemente al menos en un colegio distrital y en los más pobres, como por ejemplo aquí en el Atenas, que se ven casos de chicos con muchas carencias, esos fines se pierden, ¿sí? Aquí al menos uno trata de cumplir con que ellos se lleven a casa algún tipo de aprendizaje, ¿sí? Muchas veces la clase se presta para otras cosas y se aprovecha para otras cosas. Pero sí, pues en general los fines de la educación en Colombia, según la ley, o al menos en lo que yo más me enfoco, es en que ellos relacionen su contexto, ¿sí? En que de pronto aprendan algo de emprendimiento, de salir adelante. Pues esa relación entre la política educativa y los modelos económicos es algo que siempre ha estado, pues obviamente ligado, porque los modelos económicos corresponden o responden más bien precisamente a las políticas que se generan.
Pues desafortunadamente los países a partir de los modelos económicos toman decisiones que afectan evidentemente a la educación. La educación no está como una prioridad allí que no se pueda tocar y que tengas que venir los modelos económicos a responder a esa necesidad y a hacerla crecer. No, el modelo económico y el modelo de turno desafortunadamente lo que hace es mirar cómo medio rasguña una posibilidad de una política de turno y deja de lado de verdad la esencia de lo que debería ser la educación en nuestros países y no solamente en Colombia, ¿no? Es una relación que se viene dando desde más o menos 1970 con la entrada de la tecnología educativa acá en el país, ¿no? La educación se ha enfocado siempre a ser una herramienta para las políticas de desarrollo, más o menos desde 1950 en adelante. Entonces, el modelo económico, pues bueno, las políticas educativas en este momento deben responder a los modelos económicos. Al modelo económico que se aplique en cada país, varía la educación. Dependiendo de lo que ellos buscan. Si ellos tienen una visión humanística, lo primero que hacen es hacer que se cambien las metas de la educación durante su periodo para que sea humanista. Si su modelo es neoliberal, pues toda la política cambia a neoliberal, incluyendo la educación. Dependiendo del modelo que ellos tengan, hacen que la educación varíe. Yo educo en la libertad mientras el muchacho quiera o la niña quiera ser libre. Porque es que a veces le echamos la culpa a todos. No quiere decir que el Estado es una belleza, ni es una paloma blanca como la quieren dibujar. No. Lo que estoy diciendo es, si usted quiere estudiar, estudie. Y lo digo con la autoridad moral que tengo. Yo soy licenciado en la pedagógica, especialista en la pedagógica, magíster de la pedagógica, doctor de la pedagógica y soy profesor de planta en la Universidad Pedagógica. Y a mí me han educado bajo la libertad aquí en la universidad. A mí nadie. Pero tengo la autoridad moral de decirlo. A mí me han dado las posibilidades de estudiar y de aprender. Y como aprendo, enseño. Entonces trabajo la libertad y le enseño eso a los muchachos que trabajan conmigo. Pero también los dejo ser libres. No los adoctrino, sino los dejo ser libres. Entonces hay un modelo de discusión. No voy a hablar de la educación colombiana, solo puedo hablar desde lo que yo trabajo. ¿Me hago entender? Porque es que a veces queremos cambiar el mundo y no cambiamos nosotros. Uy, es que quiero revolucionar. Cambio yo, punto. Si cambio yo, cambio el mundo. Porque es que el mundo es mi entorno, mi familia, mis hijas, mis estudiantes. Pero quiero cambiar el mundo y no cambio yo. ¿Libertad en qué ámbitos? Por ejemplo, uno se cree libre en este país, en esta sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, libertad de ellos. O sea, ¿qué libertad le estaríamos ofreciendo nosotros a nuestros estudiantes? De ser críticos frente a la sociedad, de expresarse como quieren, de vivir su vida, su sexualidad y lo que quieran hacer. Yo creo que es difícil. Por ejemplo, si nosotros pensamos de pronto dentro de las aulas, nosotros como profesores, yo creo que sí podemos ejercer un derecho con ellos, o por lo menos darle la posibilidad de que se planteen un mundo diferente. Pero por ejemplo, desde la política educativa o desde la educación como tal, yo creo que la libertad sí la cuestionaría un poco. Por ejemplo, nosotros podemos decir que yo puedo cerrar la puerta y soy el dueño de mi salón, yo soy el dueño de lo que sucede acá. Pero si nos damos cuenta, cuando esos estudiantes salen a la vida pública o salen a la luz pública, se van a dar cuenta de qué libertad, por ejemplo. Que si no estudiaron, por ejemplo, no van a poder acceder a la carrera que quieren, si no tienen el dinero. Libertad hasta dónde y hasta cuándo, por ejemplo, de no poder transitar en otras zonas. Acá en esta zona, por ejemplo, la violencia. Vamos a educarlos para la libertad de pensamiento o la libertad de que puedan andar también por donde quieran y por donde se sientan mejor. Pero vamos a darnos cuenta que no. Por ejemplo, si nosotros revisamos un chico de estos que se sienta, por ejemplo, si lo ponemos a competir con un chico de un colegio privado,
yo creo que la diferencia va a ser muy enorme. Garrafal, por ejemplo, en aspectos relacionados con la cultura, con la alimentación, con las oportunidades económicas de los padres. Entonces, ¿qué libertad? Por ejemplo, estos chicos vienen de situaciones muy complicadas, donde los padres de familia ni siquiera han culminado, por ejemplo, sus estudios de bachillerato. Entonces, la libertad. Podemos pensar que piensen diferente, pero realmente en la práctica sí se podrá lograr. Por ejemplo, podemos pensar que un chico de estos que vive acá sea capaz de proyectarse en la gran ciudad, por ejemplo, como quiere o como desearía hacerlo uno. Yo creo que sí es un poco difícil, puede que lo logren, pero les costará muchísimo trabajo. Lo que se busca es que se desarrollen las tres, pero desafortunadamente no se hace, porque el gobierno no da las herramientas necesarias para ese tipo de desarrollo. A nivel económico, difícilmente, porque por lo general los chicos que tenemos nosotros son estrato 1 y 2. Entonces ellos no tienen las oportunidades que tienen otros. A nivel social, al ser grupos de estrato 1 y 2, se presentan muchísimos conflictos dentro de la familia, se presentan problemáticas que ni el gobierno ha podido solucionar. Ellos tienen problemas de drogadicción, de abandono, de violencia. Y a nivel político, pues, todo gira de acuerdo al grupo político que esté. O sea, nadie puede decir, ahorita, ¿qué pasa con todo este mundo de secretarias? Ellas prácticamente su contrato se termina ahorita en junio, quedan sin trabajo porque necesitan las vacantes para cubrir cuotas políticas. Más favoreciendo al desarrollo económico que al desarrollo social y humano. Ahorita hay muchas falencias y lo he visto desde mi experiencia laboral en el desarrollo humano y social. Se pretende formar personas que sean empleados y que sirvan simplemente para el sostenimiento del desarrollo económico, teniendo en cuenta que pues para el desarrollo económico están las migraciones, está la mano de obra barata. Hacer individuos felices, enseñarlos a explotar sus potencialidades al máximo. Deberían ser personas evidentemente participativas, críticas, activas, democráticas, líderes de sus comunidades y que especialmente tengan el ánimo y la disposición de explotarse al 100%, que se reconozcan como partícipes de una Colombia realmente creciente y activa y que pudieran desde todo punto de vista pues generarse a sí mismos unas posibilidades a partir de lo que la escuela pueda desarrollar en ellos. Ser feliz, y yo no soy Jorge Barón, pero si yo me pongo a enseñar sobre la tristeza, sobre el resentimiento, sobre la pobreza, no, hay que analizar la pobreza. Hay que analizarla, por supuesto, hay que analizarla. Pero solo enseñando la pobreza. No, yo creo que yo tengo un ejemplo con estos muchachos que voy a asociar. Yo nunca los llevo a lugares vaciados. Vamos a hacer una salida y vamos a los lugares más deprimidos. ¿Para qué? Lléveme a su casa, lléveme a su barrio, lléveme a su entorno cultural y lo analizamos y no gastamos tanta plata. Me invitan a una aguapanela, compremos una panela comunitaria, hagamos una aguapanela, compremos unos calados y hagámoslo. ¿Ustedes saben qué es calado? Y nos divertimos en su entorno cultural y aprendemos y usted me enseña sobre su barrio y yo le enseño sobre el mío, ¿sí o no? Entonces el propósito de la fundamental de la educación en Colombia, primero que todo, yo como docente, busco que usted sea cada día un poquito mejor persona y feliz.